Entonces el método nos dice, como primer paso, identificación de los nodos para definir los tramos. Bueno, en este caso ya lo tenemos identificado los nodos, nodo 1, 2, 3 y 4. Como segundo paso nos dice preestablecer el sentido del flujo. Entonces, acá yo voy a decir que mi sentido de flujo va desde el nodo 1 hacia el nodo 2, del nodo 2 hacia el nodo 3 y del nodo 1 hacia el nodo 3, del nodo 1 hacia el nodo 4 y del nodo 3 hacia el nodo 4. Con eso ya hemos terminado con el segundo paso. El tercer paso nos dice definir los circuitos. Yo voy a decir que este es mi circuito 1 y que este es mi circuito 2. El cuarto paso dice definir el recorrido del flujo en sentido horario, es decir, que el sentido de flujo preestablecido en el paso 2 voy a definir cuáles coinciden con el sentido horario. Si coinciden con el sentido horario, el caudal que yo voy a asumir va a tener un signo positivo. Y si es antihorario, el caudal asumido va a tener un signo negativo al momento de llenar mi tabla para realizar el método. También antes de continuar quiero decirles que al inicio está fijado un enlace para que ustedes puedan descargar el archivo. Pueden descargar, entonces vamos a continuar. Entonces nos dice definir el recorrido del flujo en sentido horario. Entonces vamos a decir, por ejemplo, para el tramo 1, 2, vemos que coincide con el sentido horario, por lo tanto este caudal asumido va a tener signo positivo. El tramo 2, 3 coincide con el sentido horario, su caudal va a ser positivo. Sin embargo, el tramo 1, 3 tiene sentido antihorario, por lo tanto el caudal asumido en este tramo va a ser negativo. Ahora en el circuito 2, me ubico aquí dentro del circuito 2 y me voy a dar cuenta que el tramo 1, 3, que es el tramo en común entre el circuito 1 y circuito 2, mientras para el circuito 1, el tramo 1, 3 tiene sentido antihorario y ese caudal va a ser negativo, para el circuito 2, el tramo 1, 3 tiene un sentido horario y por lo tanto el caudal va a ser positivo. Sin embargo, el tramo 1, 4 va a tener un sentido antihorario, el caudal va a ser negativo, y el tramo 3, 4 va a tener un sentido horario, por lo tanto ese caudal va a ser positivo. En el quinto paso nos dice asignar caudales iniciales a cada uno de los tramos. Entonces, aquí yo voy a asumir caudales de tal manera que voy a cumplir la ecuación de continuidad en los nudos. Es decir, si al nodo 1 vemos que está ingresando 1000 litros por segundo de caudal, yo lo voy a distribuir esos 1000 litros por segundo que ingresa hacia el nodo 1, hacia el tramo 1, 2, hacia el tramo 1, 3 y hacia el nodo 4. Entonces, yo en un primer momento digo que del nodo 1 hacia el nodo 4 va a circular 500 litros por segundo. Del nodo 1 hacia el nodo 3 va a circular 400 litros por segundo. Del nodo 1 hacia el nodo 2 va a circular 100 litros por segundo. De tal manera que si yo sumo los 500 más los 400 más los 100 litros por segundo, ahí se encuentran los 1000 litros por segundo que ingresa hacia el nodo 1. Ahora yo me ubico en el nodo 2 y vemos que hacia el nodo 2 está ingresando 500 litros por segundo y también está ingresando 100 litros por segundo que viene del nodo 1. Entonces en total en el tramo 2, 3 va a circular un total de 600 litros por segundo. Ahora me ubico
en el nodo 3. En el nodo 3 vemos que está ingresando 600 litros por segundo que vienen del nodo 1 y 400 litros por segundo que viene del nodo 1 y 600 litros por segundo que viene del nodo 2. De tal manera que si yo sumo 400 más 600, tengo 1000 litros por segundo. 600 litros por segundo vienen del nodo 2, más 400 litros por segundo que vienen del nodo 1. Ahí tengo 1000 litros por segundo que van a ingresar hacia el nodo 3. Pero hay una demanda de 700 litros por segundo, de tal manera que del nodo 3 hacia el nodo 4 me queda 300 litros por segundo que van a ir hacia el nodo 4. Y luego en el nodo 4 vemos que 500 litros por segundo vienen del nodo 1 y 300 litros por segundo vienen del nodo 3. De esta manera vemos que están ingresando 800 litros por segundo y es la demanda que existe en el nodo 4. Con esto hemos terminado con los 5 pasos mencionados. Luego lo que vamos a hacer es el llenado de nuestra tabla respectiva. Ahora, en este ejercicio, lo particular que podemos ver es de que nos han dado como dato la constante A para cada tramo. Entonces, al darme como dato la constante A para cada tramo, me ha facilitado el trabajo, debido a que si no me daban la constante A, yo lo tenía que haber calculado. Como el coeficiente que nos han dado, vemos que el coeficiente donde nos dice que la pérdida de carga es igual a A por el caudal al cuadrado, como vemos que el coeficiente del caudal es 2, nos podemos dar cuenta que está utilizando la fórmula de Darcy, debido a que el caudal está elevado al cuadrado. Sin embargo, si el caudal hubiera estado elevado a la 1.851, tendríamos que haber utilizado la fórmula de Hassemy-Williams. Entonces, como nos han dado, pero en este ejercicio no tiene relevancia. ¿Por qué? Porque la constante A ya nos han dado calculado ya. Entonces, ya no tengo que utilizar utilizar la fórmula de Darcy en este caso, debido a que ya nos han brindado como dato el caudal. Entonces vamos a hacer el llenado de nuestra tabla. Para el tramo siempre tiene que ir en la dirección del flujo, la enumeración del tramo, es decir, yo digo el tramo 1, 2. A ver, yo digo el tramo 1, 2, ¿por qué? Porque si veo la dirección de mi flujo va del nodo 1 hacia el nodo 2. Pero si hubiera tenido un sentido contrario, si yo hubiera asumido el sentido del flujo al contrario, esto quiero aclararlo, si yo hubiera asumido un sentido del flujo contrario, la enumeración de mi tramo hubiera sido 2, 1. Si hubiera tenido este sentido de flujo que están observando aquí, de color verde. Si yo hubiera dicho que el sentido de mi flujo va de 2 a 1, entonces aquí en mi tabla yo tenía que haber puesto de 2 a 1. Pero, a ver, voy a poner el texto. De 2 a 1. Pero como no es mi caso, mi sentido de flujo yo he asumido de 1 a 2, es por eso que coloco 1-2. Esa es la manera como debes colocar los tramos, la enumeración de los tramos. Entonces,